El Noctilien. Cabeza de vaca. En una tarde lluviosa de otoño, en una pequeña librería en el corazón de Tokio, una historia que había estado oculta durante generaciones volvió a resurgir. Era una historia tan antigua y peligrosa que pocos se atrevían a hablar de ella. Un cuento maldito conocido solo por unos pocos como Gozu, que, según los rumores, mataba a quienes lo escuchaban. Nadie podía recordar el final, porque aquellos que intentaban contarlo terminaban perdiendo la cordura o sufriendo accidentes fatales. Algunos afirmaban que simplemente desaparecían. La historia había estado dormida en las sombras hasta que un grupo de estudiantes de historia se propuso desenterrarla. La investigación comenzó como una curiosidad académica. Un grupo de jóvenes estudiantes, dirigidos por el profesor Akira Tanaka, había estado buscando relatos de la antigua mitología japonesa. Durante semanas, habían estado revisando viejos textos en bibliotecas y archivos polvorientos. Fue en una noche especialmente oscura cuando, en una sección olvidada de una librería de segunda mano, uno de los estudiantes, Hidao, encontró un libro extraño. No era como los demás, estaba cubierto de polvo, con las páginas amarillentas y rotas por el tiempo. El título era Gozu y no había autor. Solo esas dos palabras. Hidao, impulsado por la curiosidad y la sensación de que algo insólito se encontraba allí, lo compró sin pensarlo. Al día siguiente, con la esperanza de encontrar una pieza histórica valiosa, presentó el libro al grupo. El profesor Tanaka, un hombre serio, de mirada profunda, se mostró particularmente interesado. Había escuchado rumores sobre este relato desde su juventud, pero siempre los había descartado como supersticiones. Ahora, al ver el libro ante él, una sensación inquietante le recorrió el cuerpo. Los relatos de Gozu hablaban de algo tan oscuro que muchos decidieron no investigarlo más allá. Era un mito, una historia maldita que estaba protegida por un silencio mortal. El profesor Tanaka, sin embargo, decidió que debía investigar. El libro era una recopilación fragmentada de relatos y cuentos orales, escritos de manera críptica y sin un orden claro. Algunos pasajes parecían estar escritos en un estilo casi ancestral, en una lengua que solo algunos expertos podían entender. Lo más inquietante era que los textos hablaban de una figura central, una figura con la cabeza de una vaca, un ser que vagaba por las tierras de Japón, arrasando con todo a su paso. La bestia no era solo un monstruo físico, sino una criatura que representaba el mal absoluto, la retribución por los pecados del hombre. Al principio, el grupo se mostró escéptico. Sin embargo, conforme comenzaron a leer más y más fragmentos, comenzaron a notar que el relato tenía algo extraño. Los estudiantes comenzaron a sentirse incómodos, como si algo los observaba. Algunos dijeron que podían escuchar susurros en las sombras mientras leían en voz baja. Otros, incluso, afirmaron haber visto algo moverse en las esquinas de sus ojos. Sin embargo, era imposible que algo estuviera allí. Eran solo reflejos de su imaginación, pensaron. Pero algo más comenzó a suceder. La atmósfera en la sala se volvió cada vez más pesada. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió más denso. El relato del Gozu parecía estar tomando vida propia. El profesor Tanaka, con una expresión sombría, les pidió que continuaran leyendo, pues sabía que había algo en esos textos que debía entenderse. La historia parecía describir la creación del ser conocido como Gozu. Se decía que era un castigo divino, un ente que había sido invocado en tiempos remotos por sacerdotes que deseaban vengarse de la humanidad. La leyenda hablaba de cómo el demonio, al que le habían otorgado la forma de una vaca, caminaba entre los hombres, llevando consigo la muerte y la desesperación. Pero lo más aterrador era que quienes intentaban contar su historia se veían envueltos en tragedias inexplicables. Las víctimas morían en accidentes extraños o desaparecían sin dejar rastro, y nunca nadie recordaba el final de la leyenda. A medida que continuaban leyendo, una sensación extraña comenzó a apoderarse de los estudiantes.
Aquella historia, aunque fragmentada y confusa, parecía tener un poder oscuro que alteraba la realidad. El tiempo se distorsionaba mientras leían, y todo parecía volverse cada vez más surreal. Los murmullos que salían del libro se hacían más y más fuertes, como si la criatura misma les hablara desde las páginas. Nadie sabía a ciencia cierta que era real y que no lo era. Una noche, después de varias horas de lectura, Hidao fue el primero en experimentar algo extraño. Mientras pasaba una página, vio algo que lo heló de miedo. En el margen de la página, un mensaje había sido escrito con tinta fresca. Decía: no sigas leyendo. Si lo haces, te harás parte de la historia. Aterrorizado, Hidao dejó caer el libro y miró a sus compañeros. Estaban igual de pálidos, todos atrapados en una especie de trance. Nadie podía recordar cómo habían llegado hasta ese punto, ni cuánto tiempo había pasado. Solo sabían que no podían dejar de leer. Como si sus cuerpos estuvieran controlados por una fuerza externa, siguieron leyendo, sus ojos recorriendo las palabras en un estado de trance que los mantenía prisioneros. A la mañana siguiente, cuando despertaron, el libro ya no estaba sobre la mesa. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero la sensación de malestar seguía pesando sobre ellos. Algo los había marcado. Algo los había tocado en lo más profundo. De esa manera comenzó la investigación sobre Gozu. Tanaka, al darse cuenta de que algo más oscuro y peligroso estaba en juego, decidió tomar medidas extremas. Sabía que si no descubrían el final de la historia, la maldición seguiría su curso. Pero el coste era alto, demasiado alto. Lo que ninguno de ellos sabía era que, con cada paso que daban en su investigación, estaban acercándose a algo mucho más siniestro y malévolo de lo que podrían haber imaginado. Unos días después, uno de los estudiantes desapareció sin dejar rastro. Las autoridades no lograron encontrar ninguna pista sobre su paradero, pero los sobrevivientes sabían que la historia de Gozu había comenzado a tomar su cuota de víctimas. La pregunta era: ¿quién podría reconstruir el relato completo sin caer en la locura o la muerte? Después de la desaparición de Hidao, el grupo de investigación se disolvió. La atmósfera en la universidad se volvió opresiva y tensa. Los estudiantes que habían participado en el proyecto de Gozu se mantenían alejados los unos de los otros, mirando por encima del hombro, como si sintieran la presencia de algo oscuro acechando en las sombras. La sensación de que no todo estaba bien se había apoderado de sus mentes, pero nadie se atrevió a hablar del libro maldito. La investigación había llegado a su fin, o al menos eso parecía. Sin embargo, el profesor Tanaka no pudo dejarlo ir. A pesar de las advertencias, las desapariciones y la creciente paranoia, su obsesión por desentrañar el misterio del Gozu se había convertido en una necesidad compulsiva. La figura de Hidao, tan joven y llena de vida, ahora desaparecida, le perseguía cada vez que cerraba los ojos. Sabía que, si no continuaba la investigación, la maldición no solo seguiría su curso, sino que podría alcanzar a más personas. Algo tenía que hacerse. El profesor se sumergió nuevamente en los textos, releyendo las páginas rotas y los fragmentos incompletos. De alguna manera, los textos de Gozu no solo habían desaparecido del mundo físico, sino que también habían comenzado a desvanecerse de su memoria. Cada vez que pensaba en el libro, algo dentro de él se rompía, y los detalles empezaban a desdibujarse. Era como si la historia misma tuviera la capacidad de borrar su huella, de oscurecer los recuerdos de aquellos que se adentraban demasiado en ella. La investigación se había convertido en una pesadilla personal. Tanaka, ahora más solo que nunca, decidió que necesitaba saber más. Al enterarse de que uno de los pocos sobrevivientes de la primera oleada de investigaciones estaba en un sanatorio mental, se dirigió allí sin pensarlo. El hombre, llamado Sato, había sido uno de los primeros estudiantes en leer Gozu en su totalidad y se encontraba en un estado mental lamentable. Sus ojos, vidriosos y vacíos, reflejaban la locura que le había arrastrado al borde del abismo. Cuando Tanaka llegó a su habitación en el sanatorio, Sato lo miró fijamente, como si ya supiera por qué había llegado.
El final, musitó Sato con voz temblorosa. El final está en la oscuridad. No hay salida. Tanaka sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El hombre parecía haber sido tocado por algo indescriptible, como si su alma misma hubiera sido desgarrada. ¿Puedes recordar el final?, preguntó Tanaka con voz baja. Sato lo miró por un largo momento, sus ojos fijos en el vacío. Finalmente, asintió lentamente. Lo vi. Vi lo que sucede al final, pero nadie debe saberlo. Nadie debe. Las palabras se le escaparon, distorsionadas por el terror que parecía haberse apoderado de su mente. Si lo cuentas, no sobrevivirás. Nadie sobrevive. Tanaka sintió como el aire a su alrededor se espesaba. El terror palpable en la voz de Sato le indicó que algo mucho más oscuro de lo que había imaginado estaba involucrado en el maldito relato de Gozu. ¿Qué sucedió con Hidao?, preguntó Tanaka, buscando respuestas. Sato cerró los ojos con fuerza, como si la sola mención de su nombre le causara un dolor insoportable. Su cuerpo tembló, y cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Hidao lo entendió. Le gustaba, y no pudo detenerse. Los otros desaparecieron antes, pero él fue el último en entender lo que estaba detrás de todo esto. La maldición, la historia no puede ser completada. Si lo haces, te conviertes en parte de ella. Tanaka se sintió atrapado, como si estuviera cayendo en un abismo que no podría detenerse. Al escuchar esas palabras, sabía que ya era demasiado tarde. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. Durante los días siguientes, Tanaka comenzó a notar cambios extraños en su entorno. La sensación de ser observado se intensificó. Los pasillos de la universidad, normalmente iluminados, ahora parecían oscuros y extraños. Las sombras se alargaban más de lo que deberían y la quietud del aire era inusual. Como si el mundo alrededor de él se estuviera doblando, moviéndose de una forma que no podía comprender. Esa sensación creció cuando, una noche, decidió regresar al lugar donde todo había comenzado, la librería en la que encontró el libro de Gozu. El propietario, un hombre de edad avanzada con ojos penetrantes y profundos, lo recibió con una mirada que indicaba que ya sabía lo que buscaba. ¿Lo encontró, profesor Tanaka?, preguntó el hombre en voz baja, como si estuviera preparado para su llegada. Tanaka asintió, sintiendo el peso de la conversación que estaba por suceder. ¿Por qué alguien guardaría ese libro? ¿Por qué dejarlo en manos de otros? El hombre lo miró fijamente, como si estuviera evaluando algo en su interior antes de responder. La historia de Gozu no debe ser contada. Es una maldición que se alimenta de la curiosidad. Todos los que han intentado contarla han pagado el precio. Pero hay algo más, profesor. El libro no se puede destruir. Nadie puede destruirlo. Y lo que es peor, cada vez que alguien lo lee, el ciclo comienza de nuevo. Tanaka frunció el ceño. No entendía por qué nadie había hablado de esto antes, porque el libro no había sido destruido si era tan peligroso. Pero en el fondo, sentía que ya estaba demasiado involucrado. No podía detenerse. En un último intento por comprender, Tanaka regresó a los fragmentos que había encontrado en el libro. Había una página final, una página que nunca había logrado leer completamente. Pero ahora, al mirarla nuevamente, algo parecía diferente. La tinta, antes apenas visible, ahora era perfectamente legible. Las palabras en la página final decían: el fin no es el fin. Lo que es, siempre será. El ciclo es eterno. Nunca hables de él. En ese momento, Tanaka comprendió que ya había cruzado el umbral. El Gozu no era solo una historia. Era una presencia, una maldición que se alimentaba de aquellos que buscaban respuestas. Y ahora, él era parte de ella. Al día siguiente, Tanaka desapareció.
Nadie volvió a verlo, y las autoridades no encontraron ninguna pista. Los estudiantes que lo conocían murmuraron que había caído víctima de la misma maldición que había perseguido. Aquella historia, el relato de la cabeza de vaca, continuó su ciclo. Y el Gosu seguía esperando, silencioso, en las sombras, listo para reclamar a su próxima víctima. El final nunca sería contado. La desaparición del profesor Tanaka fue el último clavo en el ataúd de la investigación sobre Gosu. La universidad, que había sido el epicentro de aquella curiosa búsqueda por desentrañar el misterio, se sumió en el silencio. Los estudiantes que alguna vez compartieron la obsesión por descubrir la verdad detrás de la leyenda desaparecieron uno a uno, ya sea por su propia voluntad o arrastrados por una fuerza más allá de su comprensión. Algunos se encontraron con accidentes fatales, otros fueron ingresados en hospitales psiquiátricos con diagnósticos de psicosis severa. Los pocos sobrevivientes, atormentados por recuerdos fragmentados y rostros distorsionados, ya no hablaban de Gosu. Nadie más se atrevió a mencionar el nombre, sabían que era lo único que aún los mantenía con vida. En la oscuridad de esa pesadilla colectiva, una sombra permaneció. La historia no había muerto. No importaba cuánto intentaran esconderse de ella, el Gosu siempre encontraba su camino. Meses después, una mujer llamada Mei, periodista de investigación, recibió una carta anónima. No era la primera vez que recibía información de una fuente desconocida, pero había algo particularmente extraño en esta misiva. La carta estaba escrita con una tinta roja que parecía haber sido arrastrada por el agua, y su mensaje era claro: si deseas saber la verdad sobre Gosu, ven al lugar donde todo comenzó. Mei, aunque cautelosa, se sintió intrigada. Su carrera había estado marcada por la búsqueda de historias olvidadas, leyendas urbanas y secretos enterrados por el tiempo. Desde que se enteró de los extraños sucesos en la Universidad de Tokio, había sentido que había algo más detrás de toda esa locura. Y la carta era su oportunidad de descubrirlo. Siguiendo las instrucciones en la carta, Mei viajó hasta la pequeña librería en la que Tanaka había encontrado el libro original. Era un lugar oculto en las calles más oscuras de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las luces de neón parpadeaban a lo lejos, pero la librería permanecía envuelta en una oscuridad persistente, como si sus paredes ocultaran más que libros viejos. El dueño de la tienda, el mismo hombre anciano que Tanaka había encontrado meses atrás, estaba allí esperándola. Su rostro arrugado mostraba una expresión que, aunque cálida, tenía algo inquietante. Los ojos del hombre eran profundos y sabían demasiado. Sabían lo que ella buscaba. ¿Quieres saber la verdad sobre Gosu?, preguntó él sin preámbulos, sus palabras cargadas de una tensión palpable. Mei asintió, aunque su mente ya le decía que no debía continuar con esa investigación. Pero algo en su interior le decía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿El libro, dónde está?, preguntó Mei con voz vacilante, mirando alrededor, buscando cualquier indicio del objeto maldito. El anciano la observó en silencio durante un largo momento antes de responder. El libro nunca fue destruido. Nadie puede destruirlo. Está en todas partes, en cada rincón donde alguien lo ha leído. El Gosu es una historia maldita, pero más que eso, es una presencia. Algo que nunca dejará de existir, porque no depende de las palabras escritas en las páginas, sino de lo que se crea cuando alguien lo lee. Mei frunció el ceño, confundida por la respuesta críptica. El anciano continuó, sus palabras como un susurro pesado en el aire. Las personas que leen el libro, aquellos que conocen la historia hasta el final, nunca regresan de la misma manera. El Gosu toma algo de ellos. Lo devora. No es solo una leyenda. Es un ente, una forma de oscuridad que se alimenta de la curiosidad y el sufrimiento. Los que lo buscan lo encuentran, pero al final, son ellos los que son encontrados. La historia está viva, Mei, y si la completas, nunca habrá salida. Mei, a pesar de la creciente sensación de terror que la invadía, no pudo evitar preguntar.
¿Cómo puede estar vivo un relato? ¿Qué significa eso? ¿Por qué nadie lo recuerda? El anciano sonrió débilmente, como si ya supiera que no había forma de que ella lo entendiera completamente. Se acercó a una estantería y extrajo un pequeño objeto cubierto de polvo. Lo colocó sobre el mostrador. Era una vieja cinta de casete. Este es el último vestigio del Gozu que queda. Es una grabación hecha por uno de los estudiantes que desaparecieron. Nadie sabe cómo lo grabó, ni cómo se mantuvo en secreto. La cinta contiene lo que sucedió en los últimos momentos de la investigación. Pero, nadie que la escuche sobrevivirá sin perder algo. Nadie. Mei tomó la cinta, sintiendo el peso de las palabras del anciano como una carga sobre sus hombros. Sabía que si la escuchaba, no sería la misma persona al final. Sin embargo, la tentación de conocer la verdad, de finalmente desentrañar el misterio, era demasiado grande. Esa misma noche, sola en su apartamento, Mei puso la cinta en un viejo reproductor. El sonido del casete comenzó a llenar la habitación, estática al principio, seguida por voces apagadas, como si vinieran de otro tiempo. Los susurros parecían tener una cadencia, como si alguien estuviera recitando algo que no se debía escuchar. Los murmullos crecían, se volvieron más claros. Entonces, una voz conocida la despertó. Era la voz del profesor Tanaka, temblorosa y desesperada. Si estás escuchando esto, significa que has caído en la misma trampa, nunca habrá salida. El Gozu no es solo una historia. Es una maldición que se perpetúa. Los que intentan reconstruirla, no sobreviven. Los recuerdos se desvanecen, los cuerpos desaparecen, y lo peor de todo, es que el Gozu nunca termina. La grabación continuó, y la voz de Tanaka se desvaneció poco a poco, como si alguien estuviera apagando una luz. Mei intentó detener la cinta, pero no pudo. La fuerza que la envolvía era demasiado grande. Y entonces lo entendió. Lo comprendió demasiado tarde. La historia de Gozu no era solo un cuento maldito. Era una entidad que se alimentaba de aquellos que querían conocer su final. Cada palabra dicha, cada intento de comprender, solo fortalecía su poder. Gozu era una criatura que no podía ser detenida, ni olvidada, ni destruida. Mei intentó apagar el reproductor una vez más, pero no pudo. Los murmullos se intensificaron, el sonido se distorsionó hasta convertirse en un rugido sordo. En ese momento, la habitación comenzó a oscurecerse, las sombras alargándose, y una presencia tangible se apoderó de ella. El Gozu había llegado. Esa misma noche, Mei desapareció sin dejar rastro. Nadie la volvió a ver, y el apartamento quedó vacío, con la cinta aún sonando en el reproductor, como si la historia nunca pudiera terminar. El Gozu sigue esperando, en algún rincón olvidado, en las sombras de la memoria colectiva, esperando a que alguien más caiga en la tentación de conocer su final. Y así continúa la maldición. Porque nunca hay final. La leyenda de Gozu perdura en susurros y ecos, oculta entre las páginas de libros olvidados y las mentes de aquellos que, por curiosidad o destino, cayeron en su trampa. Nadie recuerda el principio, y menos aún el final. Los pocos que intentaron reconstruir su historia han desaparecido, víctimas de la misma oscuridad que el relato despierta. En las sombras, el Gozu sigue acechando. No es un simple cuento. No es una historia que se pueda cerrar o dejar atrás. Es una entidad que trasciende las palabras, un mal antiguo que se alimenta de los que buscan respuestas. Quienes lo invocan, aunque sin saberlo, se convierten en parte de su ciclo eterno. Nadie ha podido destruir el libro, y aquellos que lo han leído sienten su presencia cada vez que intentan olvidar. La maldición no se limita a los que la conocen, se extiende como una neblina, arrastrando a todo aquel que cruza su camino, implacable y sin fin. En algún rincón oscuro, tal vez en una librería olvidada o en una vieja caja de casetes, el Gozu espera.
Y si alguna vez alguien, impulsado por la tentación o la desesperación, vuelve a intentar descifrar su historia, caerá, como todos antes que él, en la misma trampa mortal. Porque el gozo no es solo un cuento. Es una eternidad que no puede ser evitada. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.